Para una persona no europea que venga al continente o que mire desde lejos el continente, Europa quizá siga siendo un conjunto de naciones mayoritariamente cristianas, católicas, protestantes u ortodoxas. Y si se viene aquí y se deja uno deslumbrar por la belleza de las grandes catedrales o por las manifestaciones de piedad popular que todavía siguen existiendo en algunos sitios, puede pensar eso. Este sigue siendo un continente mayoritariamente cristiano. Esto, por desgracia, no es así, sobre todo en amplias regiones del continente, en muy particular en la zona noroccidental del mismo. El secularismo es feroz allí. Son ya una pequeñísima minoría los católicos que van a misa el domingo. Una ridícula en el sentido despreciable, sino en el sentido de pequeño. Una pequeña minoría. Estos cristianos forman una especie de bolsas de resistencia contra ese secularismo que es muy agobiante. Europa se ha convertido en un país, en un continente, en un conjunto de países, sobre todo Europa, repito, noroccidental, desequilibrado en el sentido de que se habla continuamente de derechos, no se habla nunca de obligaciones. Esto está generando un vacío no solamente espiritual, sino también un vacío demográfico, por ejemplo, con el tema del aborto, un vacío cultural. Ya no es ni mucho menos la Europa que irradiaba al resto del mundo los grandes principios. Por el contrario, hoy Europa se ha convertido en la gran difusora de unos derechos que no son tales y de unos comportamientos criminales, como la ideología de género o como comportamientos criminales, me refiero al tema del aborto. Es decir, Europa ya no es lo que fue. Y en este contexto de descristianización, de pérdida del alma europea, a pesar de los esfuerzos de los últimos papas para que volvieran a sus raíces cristianas, en este contexto se ha producido lentamente la islamización del continente. Lo mismo que pasó con el Imperio Romano, que debido a la bajísima natalidad tuvo que pedir a los godos, a los pueblos godos que estaban en sus fronteras del este, que entraran a colonizar los campos o que entraran a formar parte de sus ejércitos para pelear contra otros godos más agresivos. Del mismo modo pasó en Europa. La caída de la natalidad hizo una especie de efecto reclamo y llegaron muchísimos procedentes de países del norte de África o procedentes, por ejemplo, de Turquía. España fue afortunada en este tema porque la mayoría de los que llegaron eran latinos que comparten con nosotros no solamente el idioma, sino también la religión, pero el noroccidente de Europa se vio invadido por musulmanes, una invasión pacífica, pero una invasión que después fue aumentando, y fue aumentando debido a que los musulmanes sí que tienen hijos, tienen muchísimos hijos, es decir, la natalidad en el mundo islámico también cuando llegan a Europa es muy grande, mientras que los occidentales europeos cada vez tenían menos hijos. Así, sus líderes planearon un objetivo de conquista a largo plazo, y sería la conquista a través del vientre, que llaman ellos, es decir, a través de la natalidad. En este contexto de conquista pacífica, a base de que cada vez hay más musulmanes, incluso los datos dicen que van en determinados países, van más musulmanes los viernes a la mezquita que católicos o protestantes los domingos a la misa o al oficio litúrgico. Bueno, pues en ese contexto se produce algo nuevo. Se produce la irrupción en el panorama mundial del terrorismo islamista, la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, los distintos atentados en ciudades europeas o posteriormente la creación del califato sirio-iraquí ha cambiado la situación. Es decir, lo que parecía ser una larga marcha hacia la mayoría islámica en Europa ha recibido una aceleración. Los líderes más moderados que promovían no digo la asunción de los valores occidentales, pero sí la convivencia pacífica hasta que poco a poco ellos fueran mayoría por la natalidad, se han visto desplazados. Se han visto desplazados por líderes muchísimo más radicales. Yo creo que un ejemplo claro es Turquía.
La Turquía de Atatürk, esa Turquía pro-occidental, prácticamente ya está desaparecida. En este momento hay una campaña electoral para dar aún más poder al presidente turco Erdogan, que se va a convertir realmente en el hombre que controla todo en el país. Y es en ese contexto que hay que entender lo que ha pasado con Holanda. Es decir, cuando el régimen holandés no es un régimen populista, el gobierno holandés, que no es un gobierno populista, acaba de ser derrotado en las urnas el populismo en Holanda, cuando el gobierno holandés, que es un gobierno moderado, conservador, en alianza con los socialistas, bueno, cuando ese gobierno prohíbe a 2 ministros turcos hacer campaña electoral, dar mítines en Holanda a favor de Erdogan, porque dice aquí no puede venir ningún extranjero a hacer mítines para los turcos que viven aquí. Si son turcos y viven aquí es porque están insertos en nuestro país y por lo tanto tienen que buscar otra forma de acceder a sus mensajes políticos, pero no vamos a consentir que vengan políticos de fuera a hacer mítines aquí. Se produce un gran conflicto diplomático. En este momento las relaciones están congeladas, por lo menos al alto nivel. Todavía los ciudadanos de un u otro país pueden moverse, pero no al nivel de diplomáticos. Junto a esto que ha sucedido entre Holanda y Turquía, viene la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, que permite a las empresas prohibir el uso del velo islámico a las mujeres musulmanas si tienen una política común general en esa empresa en contra de la ostentación de símbolos religiosos. Bueno, esto ha sido tomado por Turquía de una manera agresiva, violenta, es decir, las palabras que han dicho los políticos turcos, incluido Erdogan, contra Holanda, incluso contra el conjunto de la Unión Europea, contra Angela Merkel, han sido palabras muy duras. Erdogan ha hablado de que hay una cruzada cristiana contra el Islam, y un ministro turco, si no recuerdo mal, el ministro de Exteriores, ha dicho que en Europa va a haber pronto una guerra de religión. Así es como están las cosas. Es decir, lo que era el plan de conquista europea por los vientres, por la natalidad, se está acelerando y los líderes radicales, Turquía está pugnando por la primacía dentro del mundo musulmán, los líderes radicales que están ocupando el primer lugar. Pero yo creo que se equivocan en una cosa esencialmente, aunque lo digan quizá para hacer publicidad. Se equivocan al hablar de guerra de religión. Para que hubiera guerra de religión tendrían que estar enfrentadas 2 religiones, el Islam y el cristianismo. En este momento no se puede hablar de unos políticos cristianos que defienden valores cristianos y que están luchando contra políticos o naciones musulmanas que defienden valores musulmanes. Es decir, los políticos europeos noroccidentales no son cristianos, son profundamente secularistas. Por eso me parece injusto y absurdo hablar de guerra de religión, lo digo sinceramente, ¿no? Nosotros, los cristianos, en particular los católicos, pero creo que también los protestantes, nosotros no estamos por ninguna guerra. Es decir, hay aquí una lucha de otro tipo. Ahora bien, esa lucha no sé cuándo, pero probablemente se va a producir, porque el vacío moral, el vacío espiritual que existe en Europa, ese vacío, si no hemos sido capaces de llenarlo nosotros, que lo llenamos en su momento, lo van a llenar otros. Un ejemplo me parece muy significativo de lo que puede ocurrir es aquel pensador francés Roger Garaudy, católico practicante, se ve después fascinado por el marxismo y termina por hacerse musulmán. Hay mucha gente que busca algo firme, algo fuerte, algo con consistencia, y cuando no lo damos nosotros, siempre ese vacío lo llenan otros. Probablemente el Islam acabará con el secularismo en Europa, no sé si violentamente o por el camino de la natalidad. Probablemente acabarán con el secularismo, con ese vacío, porque no se puede vivir sin Dios. La cuestión es qué va a ser de nosotros. ¿Nos dejarán a nosotros los católicos convivir pacíficamente en un mundo que no será ya cristiano y que veremos si será musulmán o ateo? ¿Nos dejarán a nosotros convivir pacíficamente o tendremos que emprender de nuevo el camino de la reconquista? Yo desde luego opto por vivir en paz con unos y con otros. La cuestión es si nos van a dejar vivir en paz y ser nosotros mismos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.